Buenos días. Hace exactamente 3 años pronunciamos la conferencia inicial del 13 Encuentro Taller Científico Metodológico de la Cátedra Dulce María Escalona. Ahora, en ocasión del 14 Encuentro Taller, la Cátedra nos ha convocado nuevamente a abrir este importante evento dedicado a la vida y obra de la doctora Dulce María Escalona Almeida con la primera conferencia. Creemos que nada mejor para esta ocasión que abordar las raíces y aportes del pensamiento pedagógico de esta personalidad a la educación cubana. El pensamiento pedagógico comenzó a formarse desde los propios inicios de la humanidad. Es una consecuencia de su decurso, en correspondencia con la necesidad de los seres humanos de transmitir con calidad, eficiencia y eficacia a sus descendientes las experiencias adquiridas y la información obtenida en su enfrentamiento cotidiano con el medio natural y social. En la actualidad existen definiciones del concepto pensamiento pedagógico. Son diversas. En sus detalles, en ciertos aspectos, estas definiciones son diferentes. Sin embargo, no nos detendremos en el análisis de las mismas, ya que en sus rasgos generales son semejantes. Una de las definiciones más detalladas y recientes puede leerse en el programa del curso Pensamiento Pedagógico del sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Secundaria, elaborado en el 2021 por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública de México. En este documento se expresa que el pensamiento pedagógico es un conjunto de ideas mediante las cuales se reflexiona en torno a diversos tópicos de la educación. En ellas se ponen en juego las representaciones que se tiene respecto a ciertos elementos propios del ámbito educativo. Por ejemplo, lo que significa la escuela, la práctica docente, los procesos de enseñanza y aprendizaje, la concepción de estudiante como sujeto educativo, además de la concepción de hombre y mujer que se desea formar en una sociedad. En esta definición se puede distinguir el rasgo más importante del pensamiento pedagógico. Es un conjunto de ideas mediante las cuales se reflexiona en torno a diversos tópicos de la educación. Absalón Jiménez Becerra, profesor e investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia, incluye dentro de los elementos propios del ámbito educativo sobre los que se recapacita el papel político que ha jugado la pedagogía en el contexto en que se analiza. En el programa del curso Pensamiento Pedagógico, cuarto semestre, licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en telesecundaria, elaborado en el 2023 por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública de México, se explica que el pensamiento pedagógico se forma a partir de la interpretación del discurso de los pensadores como un conjunto de saberes que se aplican a la educación. Durante los últimos años, diversos investigadores nacionales y extranjeros se han dedicado a investigar el devenir del pensamiento pedagógico en las diferentes etapas del desarrollo histórico, mediante la interpretación del discurso de los grandes educadores como un conjunto de saberes que se aplican en la educación. Entre ellos, se pueden mencionar los trabajos Pensamiento Pedagógico en la Enseñanza de las Ciencias, escrito por Saúl Contreras en el 2016. El Pensamiento Pedagógico de Natalia Gorriz, escrito por Bienvenido Arrieta Hernández en el 2017. El Pensamiento Pedagógico Latinoamericano y la Reflexión Educativa, un desafío para los nuevos educadores, elaborado por Iván Mateo Vivas en el 2017. Pensamiento Pedagógico Colombiano de Martín Restrepo Mejía, una mirada a sus conceptos de pedagogía, infancia, maestro y escuela, producción de Absalón Jiménez Becerra en el 2017. Del pensamiento pedagógico de Fidel Castro, a propósito de un discurso memorable de Francisco Iván Alfonso Tejeda y Carlos Benítez Pérez en el 2018. Otro trabajo sobre el pensamiento pedagógico del compañero Fidel, realizado por Juan Carlos Hernández Martín e Isabel Reynoso Castillo en el 2018. Las reflexiones sobre el pensamiento pedagógico de José Martín y la formación de las nuevas generaciones de Andrés Augusto Piloto Varona en el 2020. El estudio Enfoques y Perspectivas del Pensamiento Pedagógico Latinoamericano,
elaborado por un colectivo bajo la coordinación de Floralba Aguilar Gordón en el 2019. Las raíces del pensamiento pedagógico cubano, desde la obra de José de la Luz y Caballero, un trabajo colectivo de Soriano, Rodríguez, Suárez y Ramos en el 2020. El pensamiento pedagógico cubano, precursor de nuestras mejores prácticas educativas, de la doctora Adania Guanche Martínez, entre otros muchos que se pueden mencionar. Esta conferencia pretende revelar el pensamiento pedagógico de Dulce María Escalona Almeida, heredero de la rica tradición pedagógica cubana en sus vínculos con lo mejor del pensamiento pedagógico hispanoamericano y anglosajón de su época. En términos metodológicos, la principal fuente de esta pesquisa de pensamiento pedagógico es el estudio de la vida misma de Dulce María Escalona, abordada por un colectivo dirigido por el que les habla y publicada como libro, en versión electrónica en febrero del año 2024. Durante su vida no tuvo como objetivo escribir un tratado pedagógico. Empleó más tiempo en hacer hombres que en redactar libros de pedagogía o didáctica general. A nuestro juicio, la vida y obra de Dulce María no ha sido suficientemente valorada por la historia de la educación cubana. El contexto teórico y conceptual en el que se ubica el pensamiento pedagógico de Dulce María Escalona está ubicado en el desarrollo de la educación y la pedagogía durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Dulce María Escalona Almeida, nacida en el centro de la ciudad de Holguín en 1901 y fallecida en la ciudad de La Habana en 1976, fue catalogada por Armando Harry Dávalos como una de las mujeres más talentosas y relevantes dedicadas al estudio de los problemas de la educación y la sociedad cubana durante el siglo XX. La alta y rigurosa calificación profesional de la doctora Escalona, graduada el 9 de septiembre de 1921 en la Escuela Normal para Maestros de Santiago de Cuba y doctorada en Pedagogía en 1924 y en Ciencias Físico-Matemáticas en 1939, ambas carreras en la prestigiosa Universidad de La Habana, le permitió asumir importantes responsabilidades tanto antes de 1959 como después del cambio sociopolítico iniciado en Cuba en 1959. Entre 1926 y 1958 desarrolló labores de magisterio desde la Escuela Normal de Maestros de La Habana, con periodos de cesantías y cárcel por sus posiciones comprometidas con la lucha por la justicia social, pues su vida estuvo inmersa en los procesos de levantamiento revolucionario correspondientes al siglo XX, de los cuales fue testigo y activo protagonista. La Escalona fue fundadora de entidades docentes, sobre todo en enseñanza universitaria para la formación de maestros. Los institutos pedagógicos y el Barona en particular constituyen su gran obra. La pasión, la dedicación, el entusiasmo, el saber científico y pedagógico que puso en su creación y desarrollo no fue en vano, pues estas instituciones significaron y significan un aporte al desarrollo educacional y cultural del país. En consideración a su fecunda trayectoria académica e investigativa y a sus meritorios aportes a la formación y superación de maestros y profesores, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte y la Asociación de Pedagogos de Cuba la reconoce como una de los 100 maestros más destacados del siglo XX. Durante el año 2011 fue incluida en el listado de las educadoras antillanas de todos los tiempos, junto a nombres como los de Sara Salomé Ureña, María Luisa Dors, Carolina Ponset, Camila Enrique Ureñas, Rosario Novoa y Vicentina Antuña. Al año siguiente, en ocasión de la conmemoración del Día de la Cultura Nacional el 20 de octubre de 2012, fue nominada por el Movimiento de Mujeres Católicas de Cuba entre los integrantes de un imaginario equipo nacional de cubanos cultos para todos los tiempos, integrado por 45 personalidades de la cultura cubana. Para aproximarnos al pensamiento pedagógico de Dulce María Escalona es necesario, primero, valorar cómo influyó en su formación el pensamiento pedagógico precedente, precisar quiénes ejercieron una marcada y positiva influencia en ella. En primer lugar, su pensamiento pedagógico está marcado e influenciado por el paradigma de la ideología mambisa caracterizada por el afán independentista. La educación recibida de sus padres
incorporados al ejército libertador durante la guerra necesaria convocada por Martí, forjó su identidad nacional y dejó en ella profundas huellas de amor a la patria que le permitieron posteriormente formar valores éticos patrióticos en tantos y tantos maestros surgidos de sus aulas, los que han desempeñado un papel trascendente en la historia de Cuba y en el desarrollo de la labor educativa de las nuevas generaciones, tanto en las adversas condiciones de la República neocolonial como en el proceso revolucionario ya triunfante. Por otra parte, fue una estudiosa de la obra de José Martí, sobre todo durante sus estudios en la Escuela Normal para Maestros de Santiago de Cuba y después de su incorporación en 1921 a la naciente Juventud Nacionalista de Oriente. A través de la lectura de los textos de Martí, Dulce María se puso en contacto con lo mejor de su ideario pedagógico. En Santiago de Cuba, Dulce María estableció una hermosa relación de amistad con la familia Enríquez Ureña, principalmente con Max, uno de sus profesores en la Escuela Normal para Maestros de Santiago de Cuba, y su hermana Camila, vínculos de amistad que duraron hasta el fin de la vida. Camila fue una notable educadora, lo que le valió su inclusión también entre las educadoras antillanas de todos los tiempos. Pero su hermano Pedro, que también fue maestro, afirmó: entre nosotros, el maestro, el que mejor enseña, es Max. La vocación pedagógica que poseían los Enrique Ureña la puso en contacto con el ideario pedagógico de la madre de estos, Salomé Ureña Díaz, que tuvo el mérito de combinar magistralmente la literatura con la pedagogía, asumiendo con pasión y valentía las ideas de Eugenio María de Hostos y Bonilla, catalogado como el gran educador de la América hispana. Salomé Ureña fue una defensora incansable del acceso a la educación para todos, independientemente de su género, promoviendo una educación inclusiva y de calidad. Asimismo, fue una ardiente defensora de la educación como medio para la transformación social, a la vez que abogaba por la enseñanza en todas sus formas, fomentando el pensamiento crítico y la formación integral de las nuevas generaciones. Pero por encima de todo, fue una pionera en la educación de la mujer y su emancipación. Contemporánea a Manuel Valdés Rodríguez, Enrique José Varona, Arturo Montori Céspedes y Ramiro Guerra Sánchez, entre otros grandes pedagogos de su tiempo, la Escalona supo asumir como ellos lo mejor de la pedagogía cubana, legada por fundadores del siglo anterior como Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Rafael María de Mendive y el propio José Martí, como ya se ha mencionado, dándole continuidad hacia la conformación de un ideario pedagógico acorde con las condiciones histórico concretas, defendiendo el desarrollo de una pedagogía autóctona, pero tomando en cuenta las ideas universales. La Escalona, en particular, sintió una notable predilección por las ideas pedagógicas de Manuel Valdés Rodríguez, pedagogo y catedrático cubano que formó parte de una importante corriente de filosofía de la educación en Cuba a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Junto a otros intelectuales contemporáneos, Valdés Rodríguez participó en el desarrollo de la denominada pedagogía científica, también conocida como teoría pedagógica cubana, que se desarrolló durante las últimas décadas del siglo XIX. Valdés Rodríguez introdujo en la práctica educativa el método explicativo, centrándose en la actividad creativa de los propios estudiantes y en el estudio de las ciencias naturales. Fue precursor y defensor de la Escuela Popular Cubana con proyección práctica, social y humana. Criticó fuertemente el racismo y sentó en sus aulas a niños blancos y negros antes de la abolición oficial de la esclavitud. La Escalona también incorporó a su quehacer pedagógico las ideas de Alfredo Aguayo, Ana Chegoyen y Piedad Belén Maza de los Santos, representantes destacados en Cuba del llamado movimiento de la Escuela Nueva, inspirado en pensadores tales como Rousseau, Pestalozzi, Dewey, Montessori, Decloy y otros muchos. Este complejo enfoque de la educación, caracterizado por los principios de la autonomía, de la actividad, de la individualización, de la libertad, de la responsabilidad, de la cooperación, de la contextualización, de la socialización, de la educación integral y de la educación activa, se fundamentaba en el pragmatismo y el positivismo y asumía también las posiciones del liberalismo burgués de fines del siglo XVIII e inicios del XIX. Aceptado en Cuba en un primer momento casi acríticamente,
después la realidad cubana le impuso las adecuaciones e interpretaciones necesarias para plantearse la solución de problemas no asumidos plenamente por esa corriente educativa fuera de Cuba, lo que le imprimió un sello de autenticidad. Este movimiento educativo tuvo el propósito de luchar contra los males más negativos de la educación cubana, reproductiva y autoritaria, mediante una marcada aspiración de formar un hombre real, concreto y positivo, que eran las aspiraciones más importantes del mundo occidental después de salir del desastre de la Primera Guerra Mundial. Una fotografía tomada durante una actividad metodológica con docentes revela la influencia que recibió la Escalona de los trabajos de notables psicólogos, entre ellos Charlotte Brugger y Arnold Hessel. Hessel era un psicólogo y pediatra estadounidense especializado en el desarrollo infantil. Fue en su tiempo uno de los grandes expertos en paternidad y crianza infantil en Norteamérica y desarrolló la idea de las etapas por las que transcurre la infancia, considerada clásica en la psicología del desarrollo. Por su parte, Charlotte fue una de las psicólogas más destacadas de la época, representante de la Escuela de Psicología Infantil de Viena, que estableció una amplia red de conexiones en los campos de la psicología infantil y la educación progresiva. Junto con Carl Rogers y Abraham Maslow, creó las bases de la psicología humanista. Fue notable también la ascendencia que sobre su pensamiento ejercieron los aportes de Piaget, biólogo suizo pionero de la psicología evolutiva y padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia, y Hans Avery, un teórico e investigador suizo en el ámbito de la psicología evolutiva aplicada a la didáctica. Con estas influencias, durante toda su actividad profesional pedagógica, Dulce María Escalona abogó por erradicar los métodos memorísticos y dogmáticos, criticó el tradicionalismo y el formalismo, otorgó importancia a la actividad experimental y concedió extraordinario valor al componente medios del proceso de enseñanza-aprendizaje como soporte de la información, posición claramente expresada en sus intervenciones en las sesiones del primer Congreso Nacional de Estudiantes organizado por Julio Antonio Mella en 1923, teniendo como sede la Universidad de La Habana. En consecuencia con esta posición, en todas las instituciones educativas que dirigió, se preocupó y ocupó del completamiento y el trabajo de los docentes con los medios de enseñanza-aprendizaje. 50 años después, en ocasión de una entrevista que le realiza en 1972 en la revista Educación, la sorprenden en el momento en que estaba preparando un material para el aprendizaje de la matemática moderna en los primeros grados de la escuela primaria y aceptó la invitación del fotógrafo para tomar algunas instantáneas de esos materiales. Fue también la Escalona una defensora del trabajo independiente del estudiante como forma fundamental para el aprendizaje y el autodesarrollo. En consecuencia, lo aplicó en la formación de maestros y profesores. Su divisa era enseñar al estudiante a aprender por sí mismo, a desarrollar sus capacidades creadoras y su iniciativa propia. Estaba convencida de que los aspectos educativos están indisolublemente unidos a los instructivos en el proceso de la formación integral del educando, de la que ella misma era un ejemplo y practicaba la intransigencia ante los hábitos incorrectos de convivencia social, la indisciplina, la falta de respeto, la manera de hablar o conducirse, la presencia física inadecuada. Sobre este tema existen innumerables anécdotas entre los primeros graduados del Instituto Pedagógico Enrique José Varona y entre los profesores que trabajaron junto a ella. La lectura de sus textos y la labor realizada por la doctora Dulce María Escalona conduce a la idea que no es posible crear una ciencia pedagógica sin tener en cuenta la interacción de la teoría con la práctica y la necesidad de incorporar a nuestra pedagogía aquellas contribuciones que hacen posible una enseñanza más eficaz. Fue una abanderada de la politecnización de la enseñanza. Defendió la combinación del estudio con el trabajo como la vía esencial de educación que fue sustentada por Martí y tuvo en Fidel un fiel exponente que enriqueció. Y convencida de la necesidad de crear el amor al trabajo y para el trabajo, realizó experiencias en este sentido. Primero, en la Escuela Técnica e Industrial para Mujeres de la Fundación Rosalía Abreu y después en la Escuela Unificada Felipe Puey, anexa a la Universidad de La Habana y en el Instituto Pedagógico Enrique José Varona.
Sus ideas sobre la politecnización de la enseñanza y la educación de la mujer las puso en práctica en 1934, cuando fue nombrada en Comisión de Servicios directora de la Escuela Técnica Industrial para Mujeres de la Fundación Rosalía Abreu por decreto presidencial 1074 de abril de ese año. Desde su puesto de dirección estudiaba profundamente los más modernos métodos pedagógicos para la enseñanza técnica y formaba parte de comisiones para su reforma. Los cursos originalmente eran de 3 años y sus especialidades estaban determinadas por las características propias de las labores del sexo de sus educandas. En su currículo estaban incluidas las siguientes especialidades: agricultura, costura, sastrería y modistería, alfarería, dietética, artes industriales, bromatología, tecnología láctea, imprenta y encuadernación. Se impartían además clases de cerámica y escultura. Sin duda, las alumnas egresadas de sus aulas poseían una sólida preparación para lograr las artes y la industria. La Escuela Unificada Felipe Puey constituyó durante años un centro de experimentación pedagógica donde se llegó a poner en práctica la coeducación en la etapa de la escuela del campo, así como la asistencia de los alumnos de sexto grado con los de secundaria básica por un periodo de 2 semanas. En este centro narran quienes la conocieron que Dulce María Escalona demostró nuevamente su extraordinaria confianza en el hombre para transformar el medio, cuando concibió la idea de convertir el terreno que rodeaba el edificio en una parcela experimental. Comenzaron las pruebas del suelo por especialistas de la Escuela de Agronomía de la Universidad de La Habana y todos los cálculos arrojaban que la capa vegetal era muy pobre y que por tanto no era recomendable acometer aquella empresa. Ella no desmayó en su empeño y durante un curso académico solo se trabajó el terreno removiéndolo y abonándolo. Esto fue algo realmente significativo, pues los alumnos no comprendían por qué no se sembraba. Cuando la siembra comenzó, los resultados fueron fabulosos. Las cosechas de verduras y vegetales se sucedían asombrosamente bien. Se llegó incluso a producir papas. Constituyó una magnífica parcela experimental en la que participaban todos los estudiantes desde el preescolar hasta el 9º grado. Hubo momentos en que parte de la cosecha se vendió al Estado. Sobre la combinación del estudio con el trabajo afirmó: el hombre integral tiene que estar dispuesto a darse a la revolución, al trabajo intelectual, a darse a la preparación ideológica y ahora a darse a la universalización. Creo que el trabajo es el que decide que el hombre se integre. El contacto del hombre con la naturaleza y el medio a través del trabajo es el que resuelve ese problema. A fines de la década de los años 60 e inicios de los 70, se pretende por algunos retornar a un reforzamiento del conductismo. Esta polémica se desencadenó en el Instituto Pedagógico Enrique José Varona, en el que se defendieron con su apoyo los principios más progresistas y se comenzó a conocer con más detalles la filosofía marxista y los postulados de la educación socialista. Por estas razones se convocó al primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, que se celebró del 23 al 30 de abril de 1971 con su activa participación como delegada de honor. En el evento, los profesores del instituto jugaron un papel decisivo tanto en su organización como en los debates que se llevaron a cabo. Estos y el papel de vanguardia del instituto se pueden leer en las memorias de dicho congreso. Por otra parte, sintió un gran entusiasmo por la matemática y la metodología para su enseñanza. La matemática es poesía y se le goza como se goza el arte, afirmó una vez. Consideraba que no había sido una creadora en matemáticas. Y si alguien lo dice, dice mal. Yo solo he procurado informarme y adaptarlo todo pedagógicamente para conseguir que la gente lo entienda, expresó en otra oportunidad. Su máxima preocupación constituyó la necesidad imperiosa de cambiar la manera de ver la enseñanza de la aritmética en la escuela primaria, y a ese empeño de revolucionar esta enseñanza dedicó también su talento y su esfuerzo, contribuyendo notablemente a la elaboración de una didáctica de las matemáticas para la escuela primaria, en correspondencia con los nuevos horizontes pedagógicos que proporcionaban los trabajos de Poyat y los aportes de los psicólogos que marcaron notablemente su pensamiento pedagógico. A modo de conclusiones, digamos que Dulce María Escalona se nutrió de las mejores ideas del pensamiento pedagógico del tiempo que le antecedió y de su propio tiempo, entregando a la educación todo su talento hasta que se cerrara definitivamente su vida tan rica
a principios de 1976. Escogió el camino de la lucha junto a su pueblo. Fue una mujer de sentimientos profundos que amó a su familia, a sus profesores, a sus condiscípulos, a sus discípulos, a sus compañeros de trabajo, a Cuba con profundidad. Su patriotismo, su concepto ilimitado del deber, su amor probado a la profesión, su dedicación al estudio, su sensibilidad humana como maestra y como mujer, su generosidad para dar sin esperar recibir, su modestia y entrega total a la revolución socialista que en Cuba ha tenido y tiene muchos nombres propios, hace de la Escalona un ejemplo a seguir como una de las indiscutibles maestras y forjadoras de la formación de docentes en Cuba, desde las concepciones de su pensamiento pedagógico contextualizado con la época que le tocó vivir. Ha sido un placer acompañar a los organizadores de este evento en esta tarea. A todos ustedes que con tanta atención han seguido esta conferencia, les expresamos nuestro más profundo agradecimiento. Seguramente nos volveremos a ver en otro evento. Muchas gracias.